Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a preparar unos bizcochitos para la hora del mate, muy fácil, y lo mejor de todo es que son sin manteca y sin grasa. Los invito a que me acompañen a preparar la receta. Bueno, para esta receta vamos a necesitar harina, 220 gramos. Acá estoy poniendo aceite, que son 100 centímetros cúbicos. Y de agua tibia, pues yo ya la tengo preparada, son 50 centímetros cúbicos aproximadamente. Dependiendo del tipo de harina, por ahí pueden llegar a necesitar un poco más de agua. Y sal. Sal es más o menos un cuarto cucharadita, media cucharadita más o menos. Depende de cuán salados les gusten los bizcochitos. Esto lo vamos a integrar. Y así como está, se lo vamos a agregar a la harina que ya teníamos preparada. Es una receta muy fácil de preparar, lleva muy pocos ingredientes y la verdad que quedan unos bizcochitos riquísimos. Y bueno, lo más importante es que no usamos ni grasa ni manteca. Si llegan a ver que les queda muy líquida la masa, le ponen apenitas de harina, y si ven que les hace falta un poquitito, le agregan un poquitito más de agua, si queda muy seca. Tenemos que integrar sin amasar. A mí me falta apenitas de agua, así que le voy a agregar un poquitito. Recuerden que es solo integrar, no vamos a amasar. Bueno, ahí ya está integrada la masa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner un poquitito de harina sobre la mesada. Con un palote la vamos a estirar un poco nada más. La vamos a doblar a la mitad, así. Bueno, ya la estiramos y la doblamos a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es la vamos a dejar descansar por alrededor de 10 o 15 minutos y después la vamos a estirar y la vamos a cortar. Bueno, ya pasaron los 15 minutos, hace más o menos 5 minutos que prendí el horno. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner un poquitito de harina abajo y lo vamos a estirar. Vamos a tratar de estirarlo bastante finito, lo más finito que podamos. Y en una asadera lo que pueden hacer es aceitarla, si tienen miedo que se les peguen. Y si no, yo por lo general nunca aceito las asaderas. Lo único que hago es les pongo un poquitito de harina. Pero bueno, ya las conozco y sé que no se van a pegar en mi asadera. Y después lo que hacemos, una vez que la tenemos estirada, cortamos con un cortante que tengan, o si no lo pueden cortar cuadraditas con un cuchillo, y las pinchamos con el tenedor y así las ponemos en la asadera, que después vamos a llevar al horno. Cortamos vamos cortando, pinchamos con el tenedor y las ponemos en la placa.
ya están todas pinchadas. Ahora las vamos a llevar al horno hasta que estén doraditas. Esto es todo lo que me sobró. Lo que voy a hacer es lo voy a unir un poco. Voy a poner un poquitito de harina en la mesada. Lo voy a estirar. Que la tengamos estirada del grosor que nosotros querramos. Lo que vamos a hacer con una cuchilla, estas van a ser rústicas para que vean que sin molde también las pueden hacer. Las voy a cortar. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a abrir el horno. Ya están doraditas. Lo que vamos a hacer, las vamos a dar vuelta rápido, sin quemarnos. Están súper doradas abajo. Las damos vuelta. Y las vamos a dejar un ratito más hasta que se doren del otro lado. Y después ya las vamos a sacar. Y las vamos a dejar enfriar para comerlas, ¿no? Obviamente. Bueno, las saqué del horno, las dejé que se enfriaran, así quedaron. Recuerden que a mitad de cocción lo que hice fue darlas vuelta para que estén doradas de los dos lados. Espero que la receta les haya gustado, que se animen a probarla, que es muy fácil de hacer y lleva muy pocos ingredientes. Y bueno, espero en los comentarios si alguien se animó a hacerla, que me cuente cómo le salió. Nos vemos la próxima. Chao, chao.